Sobre todo, la gente se piensa que por estar en muchos canales va a vender más o le va a ir mejor. Y ese es uno de los grandes errores. Hola, somos Juan Diego Pereiro y Paula Vázquez, y esto es En Beta Permanente, el podcast en el que damos voz a emprendedores y proyectos empresariales de A Coruña. En cada episodio exploramos el ecosistema emprendedor local a través de conversaciones con quienes están impulsando proyectos innovadores. Descubre de primera mano cómo nacen, crecen y evolucionan las startups y negocios de la región, con entrevistas en las que los protagonistas comparten sus aprendizajes, desafíos y estrategias. Un espacio para inspirarse, aprender y seguir en constante evolución. Grabamos este podcast en el Espazo Aproa, un espacio de coworking público y gratuito del Concello de Ames, que forma parte de la Rede de Espazos de Traballo de la Deputación da Coruña. Y hoy nos acompaña Isabel Viñas del Río, diseñadora y desarrolladora web, consultora de marketing digital y cofundadora de Impulsa Digital, un proyecto con el que ayuda a emprendedores autónomos y pequeños negocios a convertir su presencia digital en una herramienta más clara, estratégica y rentable. Pues bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Bueno, pues para empezar, cuéntanos, aunque mucha gente te conoce porque ya aquí en Ames, por lo menos en el entorno de Ames seguro, pero bueno, como esto lo escuchará más gente, cuéntanos quién eres, qué es Impulsa Digital y así un poco de forma rápida, qué problema del día a día resuelve. Me resuelvo. Pues, bueno, como bien me presentasteis, soy desarrolladora, diseñadora web, consultora en marketing digital y en Impulsa Digital, que lo fundamos aquí en el espacio Coworking Aproa, lo que intentamos resolver es ayudar a la gente a visibilizarse en Internet, ¿no? A darse a conocer. Mucha gente tiene redes, tiene una web, una tienda online, pero necesita, bueno, pues ese apoyo para realmente llegar a su cliente, ¿no? Que lo conozcan, que visiten su web o que compren su producto. Poner un poco de orden, asesorarles y lo hacemos desde un punto de vista global, porque al final concentrarte solo en un canal, en las redes, o vamos a concentrarnos solo en la web, digamos que siempre funciona el centrarse en el ecosistema digital, ¿no? Es decir, qué tienes y qué podemos potenciar de cada canal para que el conjunto de acciones pues dé mejores resultados. Muy bien. Y en tu trayectoria hay una evolución muy interesante porque vienes un poco del ámbito más administrativo, pero después te formas en diseño y desarrollo web y acabas haciendo Impulsa Digital. ¿Cómo fue este camino? Pues mira, empecé estudiando, siempre quise estudiar informática, pero las circunstancias de la vida me llevaron por administración y finanzas. Cuando estudié Administración y Finanzas, aunque no era lo que yo quería, pensé, bueno, siempre me puede servir el día de mañana si monto un negocio, el saber llevar tus cuentas, organizar tu contabilidad, porque no sé por qué siempre tuve muy claro que algún día montaría algo propio. No sabía bien el qué, pero tenía muy claro que iba a montar un negocio. Con el tiempo sí tuve oportunidad de centrarme ya en diseño gráfico, en diseño web, tanto a través de cursos como autodidacta totalmente. Y evidentemente eso era lo que quería hacer. Me encantaba, me gustaba y empecé a especializarme, a estudiar más, a profundizar más. Ya después vino el tema de programación y de ahí decidí dar el salto. Y venga, me tiro y al diseño web. Con el tiempo y el trabajo, es cierto que muchos clientes empezaban a demandarme más servicios, ¿no? Una vez que tenían su página web o su tienda online montada, pues Isa, ¿me ayudas con las redes? ¿Cómo puedo hacer una campaña de publicidad? Y de ahí surgió el crear la agencia y el dar un servicio completo. Bueno, y antes de dedicarte profesionalmente a esto, comentas en tu web y en, bueno, lo que compartiste con nosotros inicialmente, que lanzaste varios proyectos propios que no tuvieron no salieron como esperabas, sí, ¿no? Que fueron un poco el origen quizás de lo que estás haciendo. ¿Qué te enseñó aquella época que hoy sigue muy presente en tu trabajo? Pues primero el empezar por lo básico, que es hacer un plan de empresa. Yo cuando empecé con estos proyectos, antes de ser diseñadora ni nada, empecé la casa por el tejado. Venga, voy a montar una tienda online en sus días de café, ¿no? Y empecé, primero haciendo la tienda, sin hacer un estudio, sin ver cuál es mi cliente ideal, sin nada de eso. No salió adelante, al final fue un proyecto que quedó.
También monté en su día con un compañero un blog de fitness, de alimentación, lo mismo. Nos echamos, venga, esto nos gusta, se nos da bien, tampoco sin una base que al final, pues con el tiempo, pues quedó también en nada, ¿no? ¿Qué me llevo de estos proyectos? Mucho aprendizaje. Es decir, cuando empiezas un proyecto hay que empezar desde el inicio, ¿no? Desde ese plan, de trazar bien esos pasos y a quién te vas a dirigir y cómo vas a vender y cuál es tu previsión económica, ¿no? Que realmente qué puedes vender y tener esa guía para poder empezar las cosas con cabeza y ya ver desde un principio si eso va a resultar o no. Incluso las propias tareas de ese proyecto, colaboradores, tener todo eso planificado antes para no llevarte después la sorpresa de que no puedes con eso o realmente no va a funcionar. Y hay una frase de fondo en todo lo que nos cuentas que me parece muy interesante, que es entender lo que vive alguien cuando emprende desde dentro. ¿Qué significa para ti esta frase? Cuando emprende desde dentro. El emprendimiento, claro, es algo que a nivel emocional tienes una gran transformación, ¿no? Porque significa salir de tu zona de confort todo el tiempo. Significa aprender y aprender a base de caminar, a base de errar. Y al final es una transformación interna, ¿no? Un trabajo muy personal, porque estás cambiando como desde tus hábitos, tu forma de ser, de ver las cosas, de entender, incluso de relacionarte y comunicarte, ¿no? Muy bien. Mira, ahora habitualmente cualquier proyecto, y seguro que todos los que estás ayudando tienen una parte, o sea, no nacen digitales, pero nacen como si la digitalización, la parte digital fuese la más importante, ¿no? Pero en tu discurso hablas que no solo de diseño, de marketing, sino que hablas de orden, de claridad, hasta de tranquilidad, ¿no? ¿Qué suele haber detrás del caos digital con el que viene generalmente cualquier emprendedor? Sí, querer hacer mucho, querer estar en todos los sitios. Sobre todo, la gente se piensa que por estar en muchos canales va a vender más o le va a ir mejor. Y ese es uno de los grandes errores. Es decir, hay que simplificar. Primero hay que ser consciente del tiempo que tiene cada uno, de lo que te gusta. Yo siempre digo a mis clientes, a ver, si tú crees que necesitas tanto los canales, pero realmente ¿qué te gusta hacer a ti? ¿Qué canal te mueves tú? Da igual que el mercado diga que para tu nicho a lo mejor este canal es el perfecto, pero si realmente no te mueves en él, no te gusta, vas a invertir un esfuerzo que no va a ir a ningún lado. Y ahí empieza el caos, porque hacen muchas cosas que no les lleva a ningún sitio. Y consultan y prueban sin realmente tener una base de lo que realmente tienen que hacer, ¿no? Y ahí está el marcar ese camino, el analizar no solo el mercado, es decir, te dedicas a esto, tienes este negocio, vendes este producto, vale, pues según este mercado tendrías que estar en estos canales, tendrías que hacer este tipo de acciones, pero también hay que ver a la persona que está detrás, porque al final todos somos autónomos, estamos hasta arriba de tareas, cada uno tiene que atender también a su negocio, sobre todo en negocios físicos pasa mucho, el que tiene una tienda, el que está de cara al público, lo primero es atender al cliente que entra por la puerta. Y entonces hay que ser conscientes de realmente el tiempo que tienes para dedicar a eso y lo que quieres delegar y ver qué recursos dispones para saber qué vas a delegar, qué vas a hacer tú. Y de ahí trazar ese plan con todo eso, es decir, no solo lo que dice el mercado, sino también la persona, qué le gusta hacer, de qué tiempo dispone y de qué recursos dispone. Mucha gente tiene una web, redes, alguna herramienta, pero aún así siente que nada termina de encajar, ¿no? ¿Cuáles son los errores más habituales que detectas tú cuando empiezas en un proyecto nuevo? Pues como dije antes, es por un lado el querer abarcar mucho. Y después también el miedo a veces a querer utilizar ciertas herramientas.
Tenemos, claro, aquí hay dos vertientes. Por un lado, la persona que abarca demasiadas herramientas y que quiere usar de todo. Y ahí hay que simplificar y decir, a ver, realmente qué es lo que te está ayudando, qué es realmente lo que te está quitando tiempo y qué es lo que te está robando tiempo. Y después está esa otra persona que le da miedo introducir cualquier cosa nueva en la empresa. Y ahí esto suele ser más difícil. Porque convencer a esta persona de que esta herramienta no le va a dar más trabajo, sino que le va a ayudar. Y una de las cosas que yo le doy mucha importancia en todos los proyectos es también esta cercanía, ¿no? Que la gente confíe. Porque al final ahí es donde ellos deciden dar el paso. El decir, voy a estar a tu lado. Voy a explicarte las cosas. Si no las entiendes, las repetimos otra vez. Si tienes dudas, para eso estamos. Y que tengan esa confianza de poder probar y tirar adelante pues con alguna herramienta nueva, algún proceso nuevo, que a veces simplemente es ordenar, más que aprender o instalar nuevas herramientas. Bueno, supongo que muchas veces los proyectos no los coges siempre desde cero, sino que te incorporas a un proyecto que existe que lleva a lo mejor funcionando mucho tiempo. Y además, bueno, tú empezaste primero con la parte de web, antes que con... Bueno, pues hablando de webs, ¿en qué se diferencia, o sea, una web bonita de una web que realmente ayuda a vender, a posicionarse y a generar confianza? O sea, que si tuviésemos así que simplificar, porque que a veces no es una receta exactamente, pero ¿qué nos comentarías? Pues mira, una web que realmente funcione, primero tenemos que empezar con ese plan básico de para qué quieres la web. Es decir, ¿qué quieres conseguir con ella? Claro, saber que funcione para ti, ¿no? Exactamente. ¿Quieres vender algo? ¿Quieres conseguir que la gente te solicite presupuestos? ¿Simplemente quieres compartir contenido y captar gente que te visite? Y una vez que tenemos ese mensaje, ese objetivo claro, construir la web teniendo en cuenta, por un lado, a Google, qué busca la gente en Google, para poder crear esa estructura SEO, ¿no? Para que la gente cuando busque esa temática que nosotros vamos a desarrollar en nuestra web, aparezcamos ahí. Y por otro lado, también esos mensajes que lleguen a la persona, es decir, que hablen a ese usuario que tú quieres atraer. Y esto a veces es una parte complicada, porque a veces podemos tener muy claro lo que vamos a vender, pero el saber comunicarlo, el que esa persona cuando lea nuestra web, porque claro, estamos hablando de que entras y lees un texto, no estás con una persona tú a tú conversando, y generar esa confianza en los textos, a la vez de que también transmitan la esencia de esa persona que está detrás. Porque tenemos, sobre todo, generar confianza, que la gente cuando entre en tu web genere confianza, no diga, uy, esto no me fío, no me suena bien, y eso es una parte difícil y que lleva mucho tiempo, el trabajar esos textos, ¿no? para marcar esa diferencia y llevarlo al usuario al final a lo que tú quieres, que te mande un mensaje o que te compre. Y después que la web sea intuitiva, muy intuitiva, a veces con cosas que nos pueden parecer un poco tontas, que algún cliente dice, bueno, pero es que eso no queda bien ahí, ese botón, queda feo, ya, pero es que a veces necesitamos un botón ahí muy feo y muy llamativo para que la persona lo vea y lo identifique. Hay mucha gente que se centra mucho en el diseño, como es su web, es mi casa, es mi obra y yo quiero que sea preciosa y súper bonita y tal. Y hay que entender que el objetivo realmente no es que sea bonita, que sí, vamos, que todos queremos que no sea algo horrible cuando entres, ¿no? Pero pesa muchísimo más el que sea práctica. Y yo siempre pongo de ejemplo Amazon. Amazon estéticamente no es una web bonita, no. Para nada. Pero es una web muy práctica, donde tú ves todo a golpe de vista, ya sabes a dónde tienes que ir, todas las opciones, y está muy bien estructurada y muy bien pensada, ¿no? Por eso es Amazon, ¿no? Y queda claro que al final el diseño, que a mí me encanta el diseño y siempre me gusta que quede la cosa... Bueno, yo empecé como diseñadora gráfica y es un punto que para mí es importante también,
pero hay que darle prioridad a que la web sea práctica y fácil de usar. Claro, para todo el mundo. Para la gente que no lo sepa, digo, porque bueno, la mayoría de los que nos escuchan no lo entiende, pero eso es lo que se llama usabilidad, ¿no? O UX, User Experience, sí, ¿no? Sí. Y lo veo sobre todo en las tiendas online. Que tengo clientes que me llaman y me dicen, mira, es que me acaba de llamar un cliente que me estaba intentando comprar y que no entiende bien esto y que no entiende bien lo otro. Y a veces lo revisas y tú, ¿de verdad? De verdad. Ya. Pero a la gente hay le que cuesta. hacer las webs, Para niños, para el que... Totalmente. Es Bueno, decir, terminar la web y decirle pues a una persona mayor que tengas en casa, a tu abuelo, a ti, venga, mira la web, tú la entiendes, te manejas en ella y esa es la prueba definitiva de que está bien funciona. hecha. Sí. Y ahora nos estás contando un poco, ¿no?, las cosas que a lo mejor la gente no sabe de tener una web. Pero ahora te voy a hacer la pregunta contraria. ¿Qué cosas cree una gente, o sea, qué cosas cree la gente que vienen con tener una web que a lo mejor no se sostienen después en la realidad? La web hay que mantenerla y eso a mucha gente no le entra en la cabeza, ¿no? Y el mantenimiento realmente de una web, una tienda online no, porque ya es algo más complicado y bueno, quien quiere una tienda online también sabe que tiene que una implicación por su parte. La gente que quiere un e-commerce ya viene con otra idea, porque sabe que hay que subir productos, se preocupa más incluso del SEO, de preparar las fichas, pero alguien que quiere una web corporativa o un blog, sí que es cierto que pasa por encima mucho del tema del mantenimiento, cosa que es bastante simple y no lleva mucho, pero le cuesta a la gente el hecho de mantener la página. Y claro, no es que te vaya a romper de un día para otro, ni de un mes para otro, pero a la larga, si no actualizamos la página, acaban apareciendo errores. Y lo peor es que con el tiempo, si tú tienes una web abandonada un año, ese error es más difícil de arreglar. Porque un fallo en una actualización de un mes a otro, que puede pasar, se arregla fácil. Pero cuando ya tienes que arreglar una web que lleva sin actualizar más de un año, ahí se complica la cosa. Y a veces son muchas horas de trabajo para que vuelva a funcionar correctamente. Y además de esta parte económica, compromiso económico, porque al final tiene que ver, o lo haces tú en tiempo, o tú buscas a alguien que pueda hacerlo por la parte técnica, sobre todo. ¿Hay alguna otra verdad incómoda que alguien tenga que asumir antes de invertir en una web? ¿O de crear una web? Mucha gente viene con la idea de que por tener web ya vas a aparecer en Internet de un día para otro. Ya vas a aparecer ahí en Google de primeras. Y no es así. Y claro, cuando le empiezas a contar qué tiene que hacer para aparecer en Google, que no es solo tener una web, es o crear contenido orgánico, es decir, crearte tu blog, subir noticias relacionadas con tu sector, con lo que vendes, para que Google vea que en tu página cada vez hay más contenido relacionado con esa temática y muestre tu web a la gente que está buscando esas palabras, ¿no?, que relacionadas con lo que vendes o con lo que muestras en tu web. O pagar anuncios, si quieres ir a lo fácil y no crear contenido, o bien delegar eso en otra persona, o traer tráfico a través de redes sociales. Pues mucha gente se queda, no se lo espera, ¿no? Y claro, se lleva una sorpresa porque yo pensé que era pagar la página web y ya estaba. Y no es así. Es decir, si realmente quieres que te llegue gente a tu página, tienes que trabajarlo. Tienes que trabajarlo por muchas vías. Puedes pagar anuncios, puedes crear contenido, puedes traer gente a través de tus redes sociales, pero tienes que hacer cosas porque si no, no sirve de nada. Por muy bien hecha que esté, optimizada para SEO, evidentemente, si ya la haces mal de un principio, pues peor la cosa. Pero no sirve de nada. Y pasamos ahora ya a hablar un poco de Impulsa Digital en sí, ¿no? Cuando entra un cliente, ¿qué recorrido hacéis desde el primer contacto hasta que el proyecto se pone en marcha? Pues el primer contacto es... siempre le entregamos un cuestionario que, aparte, es un cuestionario que a la gente le ayuda mucho para poner orden. Para realmente decir, vale,
qué vas a vender, para qué, a quién, en qué ámbito vas a trabajar. Y son preguntas que la gente al final dice, pues mira, no había ni pensado en esta parte, no había tenido en cuenta esto. Y ya ese cuestionario pues les aclara muchas dudas y empezamos ahí a poner ese primer filtro de orden, ¿no? Es un cuestionario incómodo, porque, sí, porque te sí. da trabajo. Cuando piensas que se lo vas a pedir a alguien dices, aún tengo que trabajármelo yo. Sí, totalmente. Esa primera parte que hay que trabajarla. Y también les insisto, en cuanto mejor trabajado esté, mucho mejor va a ir el resto del proceso, ¿no? Porque si a mí me das toda la información, yo puedo trabajar con material que realmente después lo podemos plasmar en la página. Una vez hecho este cuestionario, tenemos siempre una reunión para revisar todas estas respuestas, para profundizar incluso un poquito más, a ayudar a responder ciertas preguntas que a lo mejor pues se traban o dudan. Y de ahí pues ya sacamos ese primer esquema. Qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y ya lo tratamos también con el cliente para dejarlo bien definido por ambas partes. Yo le doy mucha importancia al contacto, al estar siempre en contacto con el cliente y a ver cada fase con él. Porque aunque sé que hay gente que, el tiempo y demás, nunca tenemos tiempo para nada, pero es importante si queremos al final que las cosas salgan bien. Y también que las entienda. Y que entienda lo que hablábamos antes, lo que conlleva hacer las cosas. Es decir, si vamos a hacer una página y tú estás en redes, pues tendrás que hacer esto. Si no estás en ningún lado, pues también hay que crear una ficha de Google. También hay que crear... Entonces, ver todo ese trabajo también que hay detrás y qué es lo que quiere hacer, lo que no, y elegir acciones. Porque la web al final trae a su alrededor todo el ecosistema digital, ¿no? que se dice. Bueno, trabajáis, entiendo, con clientes de diversos sectores. Sí. ¿Qué patrones comunes veis en todos ellos, aunque no tengan nada que ver? O sea, en el ámbito que os mueve, ¿no? Del ámbito digital. La mayoría les cuesta muchísimo entregar el material. Bueno, no hablamos antes, ¿qué tipo el perfil también por entenderos a veces un poco, el tipo de perfil de cliente con el que trabajáis generalmente, los más habituales? Sí, el más habitual, sobre todo pyme y autónomos. Pyme, micropyme, ¿no? Sí. Básicamente. Sí. Negocios locales y mucho turismo en relación a albergues, hoteles, apartamentos vacacionales. Pero después lo que es negocios locales de todo tipo. Es decir, desde una floristería, una carpintería metálica, limpieza de montes, es decir, hay mucha variedad. Psicólogos, abogados. No podría decirte nuestro perfil es este. Sí que es cierto que hay mucha carga. Pero bueno, eso es lo que dices, pequeñas empresas, hay un autónomo generalmente detrás de una SEO que está dedicado en su tiempo a desarrollar el claro. Y un patrón muy común en todos estos pequeños autónomos, pequeños negocios, es que te piden de todo. Es decir, están muy saturados y al final una web, pero porfa me podrías mirar esto, ¿a quién me recomiendas para hacer esto otro? Es como que buscan también esa persona de confianza en la que poder pedir consejo, asesorar o incluso que le dé acceso pues a otros profesionales que le puedan ayudar en otros ámbitos de su negocio. Y una cosa es montar el proyecto y otra cosa es sostenerlo, ¿no? Sí. Y ahí suelen aparecer lo que se llama un poco los peajes invisibles. ¿Qué parte de emprender parece más bonita desde fuera de lo que luego es? Cosas que, digamos, qué bonito, ¿no? Ser emprendedora, pues el tema de la libertad de horarios, la libertad de ser tu propia jefa. ¿Qué hay detrás de eso? Esa libertad de horarios, claro, es muy subjetiva, porque es cierto que tú te organizas, pero a veces trabajando muchísimas más horas. No haces un horario de 8 a 5 de la tarde como una persona que trabaja por cuenta ajena, pero a lo mejor haces un horario de trabajar por las noches o de tener que trabajar el fin de semana y demás, porque hay momentos puntuales en los que hay más carga de trabajo o tienes que lanzar un nuevo proyecto o se te ha acumulado el trabajo por lo que sea y tienes que dar
ese sobreesfuerzo, ¿no? Porque al final eres tú, el negocio eres tú, ¿no? Que es algo también un error que con el tiempo también vas viendo que hay que separar. Es decir, hay que intentar separar la persona del negocio y no creernos tanto nosotros ser el negocio. O sea, que cuesta. Casi como una evolución, ¿no?, de ser emprendedor a ser profesional o empresario. O empresario, sí, claro. O sea, es una fase de transición, quizás. Sí. Y además de todo el tiempo, de esto que dices del tiempo, imagínate que, bueno, llevas años ya con tu emprendimiento, que en vez de estar como autónoma, pues hubieses empezado un trabajo en el que desde el día cero tienes asegurado tus ingresos y tema. ¿Qué peaje dirías tú así más relevante, quizás, has pagado por sacar adelante un proyecto como el tuyo? Pues voy a volver al tiempo. Porque es lo... Sí. A ver, hay muchos momentos, al final en el emprendimiento, muchos momentos incómodos porque estás obligado a salirte de tu zona de confort cada 2x3. Pero también echo la mirada atrás y todos esos momentos incómodos, todas esas situaciones malas traen grandísimos aprendizajes y evoluciones. Y yo veo la Isabel de hace unos años y la Isabel de ahora y la verdad pues digo, pues lo he hecho muy bien, ¿no? Al final todos esos a veces disgustos, a veces malos momentos, errores, es un aprendizaje grandísimo porque aprendemos un montón metiendo la pata y haciéndolo mal. Y es así como aprendemos y como evolucionamos. Entonces, todas esas cosas malas que tiene el emprendimiento, al final, son cosas increíbles que no harías con un trabajo por cuenta ajena. ¿Y cuál es uno de estos errores que tú ahora ves con claridad y que a lo mejor te gustaría que otra persona evitase? Uno de estos errores, esto es muy difícil, pero el marcarse horarios. Es algo que cuesta muchísimo. Pero al final es algo que consume mucho, ¿no? Y si no te marcas unos horarios, te desgastas. Y el desgaste al final acaba la consecuencia en todo, en tu vida personal, en tu negocio, en todo. Y otra cosa que tampoco hago y no hacen muchos emprendedores es el dedicar tiempo a tu negocio, que parece increíble, pero al final acabamos absorbidos dedicando tiempo a los clientes, a los proyectos de los clientes, a realizar los trabajos del cliente, lo que nos pide de última hora, Isa, por favor, hazme esto, por favor, y no nos marcamos el tiempo para nuestro propio negocio. Y es lo más importante. Tienes que hacerte el cuestionario ese de vez en cuando, sí, ¿no? El mismo que pagas a los demás, pasártelo a ti misma. Esa reflexión, esa planificación que deberíamos hacernos mínimo cada trimestre para decir qué estoy haciendo bien, qué no, qué acciones tengo que llevar a cabo, porque nos consume el tiempo. Cuando empezamos, yo por lo menos cuando empecé, claro, tienes todo el tiempo del mundo, estás empezando, no hay clientes y ahí es cuando te centras mucho en tu negocio. Y es una parte muy divertida y que porque al final estás creando ahí tu negocio, que es casi como un hijo, ¿no? Pero con el tiempo, ya cuando la cosa avanza, empiezas a tener clientes, proyectos y demás, parece que a veces lo aparcamos. Y eso es un grave, grave error porque no lo evolucionamos. Y al final hace que tu negocio empiece a desgastarte e incluso a no gustarte, ¿no? Por lo que esa parte es muy, muy importante. El siempre tener en cuenta de que hay que dejar ese espacio cada día, aunque sea muy pequeñito, para pensar en ti, en tu negocio. Bueno, pues hoy estamos grabando, como dijimos al inicio, desde un sitio que no es casualidad, que es el Espacio Aproa. Y bueno, formó parte de tus primeros años de emprendimiento con el proyecto que tienes actualmente. ¿Qué papel jugó el espacio en aquel momento para ti? Jugó un papel, pues la verdad que muy importante, de que tenga un muy, muy buen recuerdo, porque el espacio al final te da la oportunidad de estar con más gente, con otros emprendedores,
y sobre todo en estas fases iniciales, cuando estás empezando un proyecto, el tener a alguien con quien desahogarte, preguntar dudas, intercambiar ideas, tú me ayudas, yo te ayudo, y eso es maravilloso, porque te recarga, te da energía el poder comunicarte con otros emprendedores que están pasando por lo mismo. Aunque los proyectos sean totalmente distintos, al final tenemos los mismos problemas, las mismas preocupaciones, y el poder compartirlo con otra gente ayuda un montón. Es otra cosa que yo le recomendaría a todo el mundo. Si estás emprendiendo un negocio, compártelo, búscate una comunidad, un coworking, vete a todos los eventos que veas en tu zona donde haya otros emprendedores, porque lo que sacas, el provecho que sacas de comunicarte con otra gente que también está emprendiendo es muchísimo valor. Diriges el programa AMES en Digital. Viendo el ecosistema local y a otros emprendedores de cerca, ¿qué crees que le cuesta especialmente al pequeño negocio cuando entra en lo digital? Lo que más le cuesta al pequeño negocio es un poco la constancia en mantenerse en este mundo digital, ¿no? Y también entrar en el mundo digital. Mucha gente, aunque parezca mentira, muchos negocios locales, pequeños, llegan sin nada. Sin web, sin un perfil en redes, algo que a día de hoy puede parecer un poco raro, pero aún hay mucho negocio que están absolutamente sin nada. Y claro, tienen este miedo de qué hago, cómo lo hago, porque muchos empiezan desde cero, con cero conocimientos, y ahí, bueno, juega un papel importante el que tengan a alguien de confianza, ¿no? Confiar en esa persona que los va a guiar en algo que es totalmente nuevo para ellos. Y el que ya viene con sus redes o con su web y demás, lo que más le cuesta es esa constancia, ¿no? El tener un seguimiento, el hacer acciones de forma constante, si a lo mejor empiezan con muchas ganas pero lo acaban abandonando, y al final es ayudarles un poco a crear ese seguimiento, el ayudarles a que no abandonen, ¿no? A que sigan ese plan, a crearles también ese plan que ellos puedan seguir sin improvisar día a día. Y hay un tema que hoy sobrevuela a cualquier profesión digital, la inteligencia artificial. En tu caso, ¿qué parte de tu trabajo ya está apoyado de verdad por la IA? Pues los procesos que tenemos donde tenemos integrado más IA es en la parte del desarrollo web en cada una de sus fases. Desde ese primer cuestionario personalizado para cada cliente, para que ella vaya con esas preguntas justas, no tan generalistas, hasta la propia creación del mapa web, el apoyo con los contenidos, porque nos ayuda a crear ese primer borrador para que después el copy pueda darles forma y retocarlos, y a nivel SEO también. Y incluso en la parte del diseño, porque ya no empiezas desde cero, ya empiezas con un boceto que a través de él ya puedes trabajar y adaptarlo a la imagen corporativa del cliente, ¿no? Y después, que esto también ya le afecta directamente a los clientes, ¿no? El instalar chatbots, algo que es simple y que marca una gran diferencia, sobre todo en negocios que tienen una tienda online o que tienen muchas solicitudes de presupuestos. El tener un chatbot es un antes y un después, ya no solo porque te quitas ese primer trabajo de tener que atender a todas estas cuestiones, que mucha gente a veces tiene el miedo de perder la autenticidad, ¿no? Es que no es una persona, es un robot. Y yo siempre digo lo mismo, es decir, hoy en día ya estamos acostumbrados a hablarle a un robot por chat. No hay que esconderlo, no hay que disfrazarlo de un humano. Hay que dejar claro que es un chat robot que está ahí para ciertas consultas, y que si no llega a resolver tu duda por completo, pues tienes el formulario, tienes el teléfono, tienes el WhatsApp, ¿no? Y esta parte no solo ayuda a quitarte ese trabajo, sino a captar información.
qué preguntas está haciendo esa persona. Ya te crea una base de datos con mucha información que después podemos utilizar para mejorar los textos en la web, para crear un post en redes sociales, para crear un artículo en la web, con las dudas reales que tiene el cliente que entra. Bueno, y una pregunta incómoda relacionada con IA, ¿no? ¿Crees que la IA puede llegar a sustituir el trabajo de un diseñador o de un consultor web? ¿O quizás que más bien obliga a trabajar con más criterio y con más nivel, con otro nivel? Sí. Yo creo que lo que es el diseño web con la IA, yo creo que se va a terminar. Porque cualquier persona, con las herramientas que ya hay hoy en el mercado, te puedes crear una web. Es cierto que a lo mejor para una tienda online o una web donde tú creas contenido cada día, bueno, cojean, pero para sacar una landing puntual te sirve perfectamente una web que te genera una IA con un párrafo que tú le escribes ahí, ¿no? ¿Qué va a cambiar esto? Va a cambiar en lo que tú comentabas del criterio. Es decir, tenemos herramientas que nos ahorran trabajo, que nos ahorran muchísimas horas de trabajo, por tanto, esas horas hay que dedicarlas a hacerlo mejor, a hacerlo con más criterio, a darle un plus al cliente. Si antes tenías X horas que tenías que dedicarle a un desarrollo más técnico, ahora dedícaselo a orientar, a asesorar, a mejorar y a dar pues ese extra, ¿no? de criterio. Y en este sentido también estas herramientas al final no es me quitas el trabajo o desaparece este puesto de trabajo, es también cambiar la forma de trabajar, adaptarnos. Pues yo lo que sí veo ahora es que ya que hay herramientas que nos facilitan la creación de contenidos, la creación de una web, pues ahora habrá que centrarse en mejorar esos contenidos con mejor criterio, pero también en otras cosas que nos estaban haciendo hasta ahora, como automatizar tareas, ayudar al cliente a instalar estas herramientas nuevas de inteligencia artificial en su propio negocio. Es decir, no solo usarlas nosotros para facilitarnos a nosotros mismos el trabajo, sino también ayudar al cliente a que las pueda utilizar y pueda optimizar el trabajo de pues mejorar. Es decir, podemos automatizar para que tus redes sociales no dependan tanto de tu tiempo, o para ayudarte a la hora de crear textos y que no te tengas que tirar una hora, sino pues revisarlos y retocarlos. ¿Y qué parte de tu trabajo crees que no debería delegarse nunca del todo en la IA? La atención. Yo creo que es lo más importante, porque al final es lo que valora muchísimo la gente. El tener a alguien detrás. La parte humana. También. Exactamente. Esa parte de ¿y qué puedo hacer? Mire, es que estuve pensando en esto, ¿qué te parece? ¿Y cómo podría hacer esto? Y al final es el tener a alguien detrás. Y mucha gente paga por eso, por tener a alguien de confianza. El no verse solo o pagar por un profesional que desaparece. Es una de las mayores quejas de mis clientes. El pagar y que después la empresa desaparezca, ¿no? Sí. Bueno, pues por ir cerrando un poco, para alguien que nos escucha en casa y bien está con un proyecto en mente, ¿no? O tiene un proyecto pero tiene un caos digital del que hablamos, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Le dirías que empezase. El primer paso, busca ayuda. Importantísimo. Es decir, pide ayuda. Y hoy en día en cualquier sitio, si buscas, encuentras, porque tanto a nivel de xunta, de ayuntamientos, coworkings, asociaciones, es decir, hay muchísimo. Es cuestión de moverse y accionar, ¿no? Eso es lo primero, porque al final el contacto con esta gente que ya está emprendiendo, que ya está que ya ha creado su proyecto, te va a solucionar todas las dudas, te va a resolver esos bloqueos que tú tienes y te va a guiar. Y yo creo que sería ese consejo, el busca ayuda.
Muy bien. Y ahora ya la última pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados y entrevistadas. ¿Qué es lo que te mantiene a ti y a Impulsa Digital en Beta Permanente? Voy a decir el divertirme, ¿no? Porque al final el innovar, el probar cosas nuevas, el empezar algo nuevo o incluso mejorar lo que tienes dándole una vuelta de tuerca es divertido, es emocionante, ¿no? Es la chispa que mantiene vivo el emprendimiento. Muy bien, pues Isabel, muchas gracias por compartir con nosotros tu proyecto, tu forma de trabajar, tu pasión por aprender, innovar, como acabas de decirnos ahora mismo. Y además, lejos del humo que a veces se vende, ¿sabes? Como que no, te hago la página, no. Con realidad, no, con el trabajo, sabiendo que hay que empezar y ordenar las cosas siguiendo unas pautas. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Sí. Y ahora quienes nos escucháis, pues gracias por acompañarnos en un episodio más de En Beta Permanente. Ya sabéis que podéis seguir el podcast en Spotify y YouTube y descubrir más historias de personas que están construyendo proyectos reales con dudas, aprendizajes y mucha beta permanente. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Recuerda que si vives en la provincia de A Coruña y quieres comenzar o acabas de comenzar con tu proyecto emprendedor, tienes a tu disposición la red de espacios de trabajo de la Deputación de A Coruña, que cuenta con 11 espacios de coworking en diferentes localidades de nuestra provincia y desde las que puedes trabajar y desarrollar tu proyecto de forma gratuita. Si quieres más información al respecto, visita redecoworking.pel.gal. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.